Bueno, hoy quiero traer este tema, viendo, ¿verdad?, que hay muchos grupos religiosos, aún viniendo, ¿verdad?, la Sagrada Escritura, todavía no han entendido de estos dos pactos, lo que es el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. Y es por eso, ¿verdad?, que vemos muchas iglesias, muchos grupos que enseñan a la iglesia a obedecer mandatos y ordenanzas del antiguo pacto. Y hoy quiero estudiar algo sobre esto, ¿verdad? Pero el título, hermano, que le he puesto es El fin del antiguo pacto. Ya el antiguo pacto no está vigente. Hermano, cuando Jesús murió, el pacto del antiguo pacto dio paso al nuevo. Él estuvo vigente, ¿verdad?, hasta cuando Jesús murió. Cuando nuestro Señor Jesús murió, hermano, el antiguo pacto, entonces da paso al nuevo. Por eso que en Mateo, hermano, cuando leemos, a veces lo hacemos mucho, cuando estamos leyendo la Santa Cena, ¿verdad? 26, 28. Dice la palabra, porque esto es mi sangre, ¿verdad? Jesucristo, la sangre de Jesucristo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es ahí en ese momento, hermano, ¿verdad? Cuando el Señor muere, el Señor derrama su sangre, da paso al nuevo, se establece el nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. También quiero leer otro versículo, hermano, en Hebreo, capítulo 13, versículo 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí inició el nuevo pacto. Entonces, hermano, Jesús murió, ¿verdad?, en el Calvario para traernos, ¿qué? El nuevo pacto. De la cual, hermano, hoy la iglesia del Señor, ¿verdad?, nos estamos rigiendo. Estamos obedeciendo. Vamos a leer también, hermano, ahí en Hebreo, versículo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El antiguo pacto, hermano, tendría que desaparecer. Tenía que desvaneciese. No existir, ¿verdad? Para entonces dar paso al nuevo pacto. ¿Y cuándo sucedió esto, hermano? En la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Allí se estableció, hermano, el nuevo pacto. Y el antiguo pacto, hermano, dejó de tener vigencia. Y estando, hermano, el nuevo pacto ya, ¿verdad?, establecido por Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Vamos a leer, hermano, en Hebreo, capítulo 7. Vamos a leer 11 y 12. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya cambio también de la ley. Y esto fue lo que se hizo, hermano. En el gobierno del Señor, ¿verdad? Cuando ya el Señor está establecido el nuevo pacto, hermano, esto fue lo que hizo el Señor. Él cambió el sacerdocio levítico. Y al cambiar el sacerdocio levítico, cambió también la ley del antiguo pacto. Porque nosotros también tenemos la ley, ¿verdad? La ley de Cristo. Entonces tenía que ver eso, ¿verdad? Cambiando el sacerdocio levítico, hermano, tenía que cambiar la ley también. Y al cesar, hermano, el sacerdocio levítico,
Era necesario, hermano, ¿verdad? Constantemente el cambio de la ley. Entonces, ese cambio, hermano, ¿qué fue lo que nos trajo a nosotros? El nuevo pacto. Yo quiero, hermano, que también vamos a leer ahí mismo en Hebreo, en el capítulo 7. Vamos a leer del 28 al 25. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál era ese mandamiento anterior, hermano? Queda abrogado el Antiguo Testamento. Nos podrían preguntar por qué, ¿verdad? Ya sabemos por qué. Queda anulado o abrogado el nuevo mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De debilidad y ineficiencia. Era algo débil. Era algo, ¿verdad?, que no servía. Porque las leyes, hermano, del Antiguo Testamento, todas eran leyes, toda era carnal. Y la ley ahora del Antiguo, el Nuevo Pacto, todo es espiritual. Entonces aquí vemos la razón por la cual, ¿verdad?, el Antiguo Pacto no pudo proseguir. Por su debilidad, por su indeficiencia. Dice el 19, pues nada perfeccionó, ¿verdad? Nada perfeccionó la ley. Entonces aquí, hermano, ahora, ¿verdad?, ahora se introdujo algo mejor. ¿Y qué era ese algo mejor? El Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora sí, otra vez, ¿verdad?, de este nuevo cambio, hay esa esperanza, hermano, de que nosotros tenemos abierta, ¿verdad?, nuestra forma de podernos acercar a Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento, hermano, no. Dice el 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero hablando de Jesús, ¿verdad?, con el juramento del que le dijo, juró, dice el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, por muy valorado, con gloria también, pero, hermanos, era débil, era indeficiente y tenía su fin. El sacerdocio, ¿verdad?, la ley, todo eso tenía su fin. Y ahora tenemos un sacerdote, pero este es para siempre. Este no es por un periodo de tiempo, ¿verdad?, no es para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Esto que se le llamaba el sacerdocio levítico, ¿verdad? Ahí ya morían sacerdotes, los reemplazaban. Pero ahora el sacerdote que tenemos, hermano, nosotros, el que no muere, este es para siempre. Y en esta ley, ¿verdad?, en este pacto, hermano, es que estamos nosotros. 24. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que jamás va a desaparecer, que no va a desaparecer jamás. 25. Por lo cual puede también, ¿qué?, salvar. En el otro no. Por el cual puede también salvar y perpetuamente a lo que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí vemos, hermano, ¿verdad?, que se puede concluir aquí que el antiguo pacto ya había sido, ¿qué?, anulado. Y el nuevo pacto ya se había puesto en vigencia. De otra manera, hermano, no podría haber un acercamiento a Dios. Según el antiguo pacto, hermano, no se podía acercarse como hoy. El ser humano tiene esa libertad.
de acercarse a Dios y que sus pecados le sean perdonados. En el antiguo pacto no había, hermano, no había perfección, no había nada. Los pecados de la gente eran perdonados, pero al año de nuevo ya estaban los pecados de nuevo. Y ahora acá, hermano, los pecados, cuando el Señor se los borra, el Señor los lava, hermano, es para siempre. La diferencia, ¿verdad? Hermano, el antiguo pacto no podía ser perfecto. A nadie. Pero la sangre del sacrificio de Cristo, hermano, ese sí. Por eso que Él cambió el sacerdocio levítico. Por muy bueno que era, Jesucristo lo superó, ¿verdad? Y nos trajo, hermano, el nuevo pacto. Lo cual nosotros, hermano, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Muy poquita la iglesia, hermano, que se han entendido esto. La mayoría, hermano, de los grupos, algunos dicen que hay algunas cosas, ¿verdad?, que sí fueron quitadas, pero hay otras que son mandamientos. Y mandamientos, hermano, que los exigen fuertemente a la iglesia. Pero la Biblia no dice eso. Todo fue cambiado. Todo fue cambiado. Vamos a leer también en Hebreos capítulo 10, 1. Vamos a leer los versículos ahí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, una sombra, ¿qué es una sombra? Algo que está ahí al rato, desaparece, ¿verdad? Y así era la ley. La ley iba a desaparecer. El Antiguo Testamento iba a desaparecer, porque era una sombra. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercaban a Dios. No podían ser perfectos por la deficiencia que había, ¿verdad? Por lo débil que era esa ley. Dice, de otra manera cesarían, dice, de ofrecerse, pues los que tributan en este culto limpio una vez, no tendrán, dice, ya más conciencia de pecado. ¿Pero en cuál? Pero en estos sacrificios que se hacían cada año, se hace memoria de los pecados. Pecados según el año, era perdonado por qué pasaba cuando se cumplía el año. El pecado estaba allí. El pecado no había sido lavado. El pecado estaba allí. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, y holocausto y oficiaciones por el pecado no agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y que veo cuando el Señor se ofreció, ¿verdad? Para entonces sí, un cuerpo, un ser humano. Porque los pecados eran lavados, hermano, era con sangre. Por eso era que mataban los toros, las becerras, ¿verdad? Para limpiar el pecado del pueblo, el pecado de las personas. Pero eso al año estaba de nuevo vigente el pecado. Entonces ahora el Señor Jesús, ¿verdad?, se presta para él, hacer él la labor de esto. Porque el hermano, dice la palabra en Juan 1:29, he aquí el cordero. Se presentó como un cordero, hermano, para ser sacrificado también, para derramar su sangre. Y a través de esa sangre, hermano, los pecados sí son. Entonces, cuando se perdonan los pecados, hermano, no es al año de nuevo, no, es para siempre, para hacer tu voluntad. Bueno, como lo enseñaba también, gracias a eso lo decía el Antiguo Testamento, hablaba sobre esto.
Dice el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo esto se hacía según la ley. Dicho luego, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quitaba aquí, hermano? El antiguo pacto, ¿verdad? La ley. Para establecer que este último, el nuevo pacto, ¿verdad? Y en esta, dice, y en esta voluntad somos que santificados. Ahora, en el nuevo pacto. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ¿quién? Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hecho una vez para siempre. No como allá, que cada año, hermano, el pecado estaba vigente de nuevo. La diferencia, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que estos pasajes que hemos leído, ¿verdad? Hacen contraste con la sangre del sacrificio, pero de ambos pactos. Aquí nos enseñaron, ¿verdad? De ambos pactos. Y pone énfasis en que la sangre de los sacrificios de los animales nunca pueden quitar los pecados. Entonces esto es lo que mostró, ¿verdad? La necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa voluntad, hermano, es que nosotros somos, ¿qué? Santificados mediante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdad? En el nuevo pacto. Vamos a ver, hermano, ahora qué nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? El escritor de Hebreo, hermano, uno no se dirige al escritor porque no lo dice. De que tiene mucha asimilación con Pablo, pero como no lo dice, uno no es el escritor, ¿verdad? El escritor. Pero acá, ya casi, Romano, ¿verdad? Un libro del apóstol Pablo. Vamos a ver qué nos enseñó Pablo acá sobre la ley, ¿verdad? Sobre el antiguo pacto. Vamos a leer, hermano, en Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer 4, 5, 6 al 6. Dice así también vosotros, hermanos. Versículo 4. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice el 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, librando fruto, ¿qué? Para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. En esa manera que nosotros tenemos que servir ahora, ¿verdad? Debemos que estar en el régimen nuevo, porque el viejo, hermano, como le dije antes, todo era carnal, pero ahora el nuevo, hermano, es espiritual, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es lo que nos dice ahora el apóstol Pablo acá, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice Pablo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a esperar desde el 6. Dice el 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte, ¿verdad? El antiguo pacto, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto dice que los hijos de Israel no pudieron mirar, fijar, dice la vista, en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, dice, la cual había de perecer. Y esto era con gloria, hermano, y imagínense, hermano,
Cuando Moisés hablaba con Dios, hermano, y cuando él bajaba al pueblo, la gente no podía mirarlo. Así que la piel de su rostro, eso resplandecía. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Ponerse un velo, para que la pueda conversar con la gente. Pero esto, hermano, iba a desaparecer. No iba a seguir eternamente. Entonces, ellos tenían su fin. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, del cual estamos, ¿verdad? Nosotros, la iglesia del Señor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, dice, en gloria el ministerio de justificación. Acá sí hay de esto, ¿verdad? Acá sí hay justificación, acá sí hay santificación, perfección. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respeto, en comparación con la gloria más eminente. No hay comparación, ¿verdad? Porque si lo que perece, lo que tiene que perecer, ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento, él tenía que desaparecer, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el nuevo pacto ahora con Cristo Jesús, ¿verdad? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de que aquello que había de ser abolido, de aquello que tenía que ser, ¿qué? Cerrado, eliminado, ¿verdad? Sobre todo eso, hermano, lo glorioso que era algo, hermano, que tenía que desaparecer, tenía que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó o se cerró, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y así que sucede, así que hay mucho. Hoy en día, hermano, no ha sido descubierto todavía ese velo. Por eso, hermanos, siguen enseñando. ¿Y con qué exigencia? ¿Y cómo esos grupos, hermanos, se van afiliando? Por no escudriñar la palabra de Dios. Solamente recibir el mensaje de quien le enseña. Entonces no están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Están haciendo la voluntad de los hombres. Y aún dice hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, dicen al Señor, el velo se le quitará. Nosotros, hermanos, sí, ese velo sí fue quitado, hermano. Y nosotros sí hemos comprendido, ¿verdad? Sí hemos entendido, hermano, la relación de estos dos pactos. Claro que lo leemos, ¿verdad? Lo leemos. Una historia bonita, pero no es para aplicarlo. Y hay algunos que toman ciertas partes beneficiosas y otros lo dejan. Pero eso sí fue quitado y si esto no fue quitado. Pero la palabra de Dios no habla así. Algunos prohíben, ¿verdad? Ciertos alimentos. Otros exigen a guardar el sábado. Otros exigen a diezmar, a tener eso lleno de instrumentos musicales. Y la iglesia, hermano, feliz. Santiago dice que la ley es buena, pero si la cumplen legítimamente. Pero sin un punto no la cumplen, es culpable de todas. El 17 dice, porque el Señor es del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad, hermano. Por eso que nosotros, hermano, hemos recibido ese conocimiento, cantante, amplio, ¿verdad? De lo que enseña la palabra del Señor, hermano.
¿Cuánto no lo catalogan a nosotros, hermanos, por la iglesia muerta, verdad? Una iglesia que no se ve mover el Espíritu Santo. No es la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios hay fervor, hay alegría. Pero nosotros enseñamos lo que dice la palabra, no lo que dice un hombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, el nuevo pacto, hermanos, anuló todos los requisitos de la ley, todos los requisitos del Antiguo Testamento. No es que dejó parte, fue todo. Vamos a leer, hermano, en Efesios. Vamos a leer el 13, 14, 15, 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos de habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de esa separación. Lo que era el pueblo de Israel, hermano, con los gentiles, eso no eran amigos, eran enemigos. Entonces, ahora, ¿verdad? Al establecerse el nuevo pacto, esto fue lo que se hizo ahora. Todo esto fue cambiado, por el cual dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, la enemistad que había, ¿verdad? Intermedia, de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, aboliendo, eliminando, ¿verdad? Las enemistades de la ley, de los mandamientos. Entonces que hoy en día, hermano, no es como a uno lo enseñaba, ¿verdad? En la iglesia católica. Nos aprendían a aprenderse todos los mandamientos, del primero hasta los 10, porque después que esa era la ley, esa era la ley. ¿Verdad? Y ahora acá todo eso fue, ¿verdad? Ahora están, la Biblia lo menciona, pero no es así, ¿verdad? Así como está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está 1, 2, 3, 4, 5, así hasta estaban ahí, era una ordenanza, una ley, un mandamiento. De todo eso la Biblia habla, ¿verdad? Que hay que amar a Dios por encima de todo. Hay que, la Biblia habla del adulterio, habla de la fornicación, habla de la mentira, ¿verdad? Pero diferentes formas acá. Pues todo esto, hermano, ¿verdad? Lo que era la ley fue abolido. Expresado dice en ordenanza, para crear entonces en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero hermanos, muchos todavía, ¿verdad?, no han entendido esto. Lo que revela el apóstol Pablo aquí, que la ley de los mandamientos, ¿verdad?, expresado en ordenanza, fue abolida. Entonces es concluyente que la ley de Moisés, el antiguo pacto, con todo, ¿verdad? Todos los requisitos de la ley, de lo cual muchos hoy en día exigen obedecer, hermano, todo eso fue anulado. Como antes lo mencioné, ¿verdad? Algunos mencioné el sábado, todas esas cosas, más fiestas, todas esas cosas, fue anulado completamente en la cruz de Cristo. Y terminó. Para que el perdón de los pecados fuera ofrecido bajo el término del Nuevo Testamento. Ahora sí hay perdón de pecados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, hemos visto, ¿verdad?, las confusiones que tiene mucha gente. Y según ellos, pues, son los que están en la verdad. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros sí hemos entendido, ¿verdad?, hemos comprendido y enseñamos a la iglesia en qué es lo que nosotros ahora tenemos que obedecer. ¿Qué es lo que nosotros ahora, hermano, el Señor nos manda como mandamiento hacerlo, ¿verdad? Nosotros estamos regidos, hermano, bajo la ley de Cristo, ya no bajo la ley de Moisés, ya no bajo el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento. Como dice Gálatas 10:2, ¿verdad? Gálatas 10:2 dice, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. En esa ley, hermano, nosotros tenemos que cumplir.
la ley de Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ya no bajo la ley del Antiguo Testamento. Declarando a una voz, somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.